Bueno, un poco a nivel introductorio, temas que vamos a tratar: normativa asociada, contenido mínimo de los formularios, cuál es, si es que hay alguno, cómo validar la identidad de los asistentes, que este es el gran tema a tratar, y si corresponde o no, y si es viable o no, el tema de las máquinas expendedoras de EPP, que es algo que estuvimos viendo bastante en el último tiempo. Bien, respecto a la normativa asociada, tenemos la tradicional, la de siempre. Ley 19.587 con su reglamentario, decreto 351. Cada uno como tal determina simplemente la necesidad de realizar capacitaciones y entregar EPPs a los trabajadores. A esto se suma el decreto 170 del 96 con la resolución SRT 299 del 2011, que es la que determina justamente el formato del formulario de entrega de EPPs. Por otra parte, tenemos la resolución SRT 905, que nada, es bastante importante justamente porque determina el contenido mínimo de las capacitaciones anuales, tanto para lo que es higiene y seguridad como para salud ocupacional. Y acá las normas estrella que vamos a estar viendo hoy. En primer lugar, la disposición SRT 2 del 2021, que se publicó en el medio de la pandemia. Y por otro lado, las disposiciones SRT 2 del 2022 y 3 del 2022. Estas normas salieron aproximadamente el 5 de diciembre, así que son bastante recientes. Bien, como tal, sabemos que para lo que es la entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal, siempre tuvimos el formulario de referencia, que lo importante siempre fue completarlo en todos sus campos. Esto siempre lo resaltamos porque muchas veces pasa que en el día a día y en el ajetreo no se completa en el 100%. Bueno, hablar nuevamente de la importancia de tenerlo siempre completo, porque en una instancia judicial va a ser fundamental como medio probatorio. Bien. La primera de las normas que vamos a tratar es la 2 del 2021, esta que les comentaba que se publicó en pandemia. Justamente lo que decía es, atento a la necesidad de flexibilizar las entregas de elementos de protección personal o las constancias de capacitaciones, se publicó justamente en abril de 2021, plena pandemia. Lo que dispuso es respecto de entregas de EPP por un lado y capacitaciones por el otro. Esta norma reguló todo a la vez, a diferencia de las normas que vamos a ver después, que regulan una para EPP y otra para capacitaciones. Esta norma lo que dispuso es, para EPPs, dice, pueden utilizarse aplicaciones informáticas para ingresar y completar el formulario de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal. ¿Cuál era el disclaimer que pusimos acá, lo necesario, lo obligatorio, eso que siempre hay que tener en cuenta? Permitir que el trabajador no firme si no recibió alguno de los ítems o que firme con observaciones en caso de recepción insuficiente o deficiente. Ahora vamos a tratar un poco de cuáles son los mecanismos y distintas implementaciones que se hicieron desde su publicación hasta hoy, pero bueno, este era siempre el punto que no terminábamos de encontrar contemplado. Esto de permitir que no se firme o que se firmen con observaciones. Por otra parte, para capacitaciones se dispuso que pueden utilizarse aplicaciones informáticas para registrar las constancias de capacitación en carácter de declaración jurada. En este caso, lo que disponía la norma, y dispone la norma porque no se derogó, es siempre permitir detallar la fecha, la temática, el nombre del capacitador y la modalidad de capacitación, si esto es virtual, presencial, cómo es. Adicionalmente, y esto también es importante y es de lo que siempre venía fallando, el trabajador debe poder manifestar observaciones y comentarios reservando su identidad. Entonces, hasta ahora lo que nos dice la norma es, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero tenemos que tener en consideración para cada uno de estos formularios y declaraciones juradas los requisitos que acá pusimos en azul. ¿Cuáles son los principios asociados? Por un lado tenemos la integridad de los datos. La integridad se refiere a, digamos, la exactitud de los datos transportados o almacenados, asegurando que no se produjo su alteración, pérdida o destrucción, sea en forma accidental o intencionada.
Por otro lado, la seguridad de la información, para tener medidas preventivas y reactivas de organizaciones y sistemas tecnológicos que permitan resguardar y proteger la información para mantener la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos. Por otra parte, se disponía como tercer principio la identificación y autenticidad de los usuarios. ¿Esto qué es? La trazabilidad, que es el punto más difícil de asegurar. Y acá un poco de pensar y comentar qué es lo que se fue haciendo e implementando en estos meses, qué fue lo que fuimos viendo al momento de, bueno, el estudio realiza como un gran servicio a cargo, las auditorías. En las auditorías nosotros vamos a plantas y verificamos justamente el cumplimiento de los requisitos legales asociados, tanto para ambiente, higiene y salud. Bien, para lo que es higiene y seguridad fuimos viendo y recopilando las principales experiencias con lo que son las entregas digitales, tanto para capacitaciones como EPP. Lo que fuimos viendo en la práctica es que está más implementado para lo que son las capacitaciones, se fue haciendo más para lo que es capacitaciones, pero en general se veía desconocimiento o la no aplicación directamente de entregas digitales de EPP. Digamos, los trabajadores fueron regresando a los puestos de trabajo y aquellos que fueron, digamos, que se entregó algún EPP durante la pandemia, simplemente lo que se hizo fue, al momento de reingresar, se les pidió la firma. Eso a grandes rasgos, ¿no? Para lo que son capacitaciones, algunas cosas que vimos fue, por ejemplo, tomar prints de pantalla de las reuniones, sea por Zoom, por Teams o por cualquier otra plataforma, descargar la planilla de asistencia. En otros casos vimos, por ejemplo, la creación de plataformas digitales donde se ingresaba con un usuario y una contraseña, y en caso de que la persona no asista, por ejemplo, y se le, digamos, uno ingresa con usuario y contraseña, tiene una serie de capacitaciones previamente asignadas y en caso de no asistir, se lo notifica para que la realice. De esta forma también se lleva la trazabilidad y siempre los responsables de higiene y seguridad podrían acceder a estos registros y estas capacitaciones. Y para lo que es EPPs, lo que fuimos viendo es esto, o sea, mayor desconocimiento, y la implementación en algunos casos de lo que son las máquinas expendedoras. Ese punto en particular lo vamos a ver más adelante, hacia el final. Bien, y acá tenemos las novedades. Por un lado tenemos la disposición 2 del 2022 y por el otro la 3 del 2022. Ambas fueron publicadas el 5 de diciembre, como les decía, y entraron en vigor a partir del 6 de diciembre. O sea, son sumamente recientes y traen bastantes cambios. Algo importante que me pareció resaltar es que no habla de qué va a pasar con todas las constancias digitales emitidas entre la disposición 2 del 2021, es decir, entre abril de 2021 a estas publicaciones. Entonces no sabemos si les van a dar validez, si van a requerir algún cambio o si les van a aceptar tal cual están. No lo sabemos, habrá que ver lo que va sucediendo a partir de ahora. La 2 del 2022 regula específicamente las constancias de entregas de capacitaciones, constancias digitales de capacitaciones. La 3 del 2022 es específica para entregas de PPs. Bien, acá lo que hice un poco fue verificar el contenido mínimo que pide una y otra norma. La 2 del 2021 y la 2 del 2022 para capacitaciones. Ambas requieren fecha, temática, nombre del capacitador, modalidad de capacitación, y lo que hace la 2 del 2022 es ampliarlo, decir si fue presencial, virtual, sincrónico, asincrónico, asistido o sin asistencia. Ambas hablan de la posibilidad de incluir observaciones y comentarios reservando la identidad de la persona, importante. Y por último, la 2 del 2022 incluye lo que es el listado del personal, que bueno, la 2 del 2021 no lo consideraba, lo asumía. La 3 del 2022 empieza a listar el contenido mínimo. El contenido mínimo es exactamente el mismo que surge del formulario de la resolución 299. O sea, como tal, lista punto por punto cada uno de esos campos.
Ahora, lo que no nos detalla es si va a requerir que sea con ese formato, como venía siendo desde siempre, o no. Entonces, eso queda como un interrogante ya de por sí. ¿Por qué? Porque la 2 del 2021, por ejemplo, hablaba de mantener este formato. La 3 del 2022 habla de este contenido, como les decía, no asegura que sea bajo el mismo formato, pero en los antecedentes de la norma sí lo menciona. Con lo cual, así a primera instancia, nosotros sugerimos mantener ese formato por una cuestión de que está nombrado en los antecedentes la norma y porque la 2 del 2021, que no está derogada, también lo contempla. Y lo otro que agrega, perdón, la 2 del 2021 es esto que veíamos, permitir que el trabajador no firme si no recibió alguno de los ítems o que firme con observaciones. Esto no se menciona en la disposición 3 del 2022, pero bueno, el criterio que mantenemos es que como la 2 del 2021 no está derogada, entendemos que es aplicable y es acumulativo. Entonces, bueno, el formato, según resolución 299, no dice nada, asumimos que se mantiene, y el campo de observaciones, bueno, eso es lo mismo. O sea, no sabemos si se mantiene o no, como la norma no se derogó, asumimos que continúa. Y acá viene un punto bastante complejo, como decir, bueno, perfecto, yo digitalizo estos formatos, los tengo en un registro, armo el registro, sea en cualquier formato posible, con eso ya está. Bueno, hasta ahora, como les decía, para capacitaciones veníamos sacando un print de pantalla. Ahí vi que alguien levantó la mano. Si quieren, interrúmpanme, no hay ningún problema. Natalia, ¿cómo estás? Ángel Alvar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una consulta. ¿Esto valida, acá dice la firma del trabajador, ¿valida la firma digital del trabajador? Eso es lo que vamos a ver a continuación, que es el punto Ah, álgido de... perfecto. Buenísimo. Genial. Bien. Entonces, tenemos el formato y el contenido mínimo. Entonces, ¿qué pasa con la trazabilidad? Con la identificación y autenticidad de los usuarios, que era uno de los principios fundamentales que veíamos antes. Bien, la disposición 2 y la disposición 3, ambas determinan lo siguiente. Dice, las herramientas informáticas dispuestas a tal fin podrán prever la integración mediante la utilización de interfaces de programación de aplicaciones, API, sea con bibliotecas disponibles en la nube para incorporar información complementaria. Por ejemplo, identificación y validación de identidad, DNI, huellas digitales, identificación facial, georreferenciación, normalización de direcciones, geolocalización con coordenadas geográficas, firma a través de enlace de doble llave o token, almacén y análisis de imagen mediante inteligencia artificial, almacén y análisis de audio o video mediante inteligencia artificial. Esto está tanto para la 2 del 2022 como para la 3 del 2022. Dice, podrán prever, con lo cual no terminamos de saber si es obligatorio o no, pero a su vez, veíamos que en los principios tenemos que asegurar la integridad, la seguridad y la identificación y autenticidad de los usuarios. Entonces es como, podrán, pero a la vez es una obligatoriedad. Y a su vez vienen otros problemas, como decir, bibliotecas disponibles en la nube. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la seguridad justamente de los datos? ¿Qué pasa en caso de que la empresa tenga una política de compliance? Lo mismo, hay que invertir en estas nuevas tecnologías. A su vez, las normas determinan que la API considerada por la norma es la estatal. Es decir, es como que nos deja entrever que el sistema que ellos proponen es el del Estado, que es el sistema de identidad digital. Este sistema lo estuvimos investigando, es básicamente una plataforma desarrollada íntegramente por el Estado, es completamente estatal y está relacionada con el RENAPER. Lo que tiene son factores de autenticación biométrica. Es el producto de un trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Innovación Pública. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que van a manejar adecuadamente los datos personales? ¿Cómo nos aseguramos en caso de tener una política interna de compliance dura? Muchas dudas. Entonces vamos a, bueno, ok, ¿cómo lo implementamos? ¿Qué alternativas se nos ocurren?
la verdad que es bastante complejo darles como la solución, darles la idea final, porque justamente tiene bastantes aristas a considerar. Sobre todo por esto que veíamos de las API, estas aplicaciones que permitan desde lo que es algo tan simple como el DNI hasta lo que es georreferenciación, geolocalización. Es bastante complejo y la verdad es que a simple vista uno termina diciendo, bueno, finalmente me conviene mantenernos como siempre y hacer las capacitaciones presenciales con la firma y ya. Lo mismo con la entrega de PP. Lo que tampoco sabemos ni podemos asegurar es si este sistema se va a tornar obligatorio de acá a algunos meses. Entonces, bueno, pensando así en alternativas, cosas que fuimos viendo, fue, por ejemplo, para lo que es capacitaciones, algún formato de checklist con los campos mínimos contemplados por la norma, agregando fotos más georreferenciación, en el sentido de nada, uno cuando saca la foto, generalmente en el celular queda en qué momento y lugar fue sacado. El problema es, por ejemplo, cuando la capacitación es 100% virtual. Entonces yo saco una foto, pero no puedo asegurar dónde se sacó. O sea, no me estaría sirviendo. Lo mismo, por ejemplo, en ese checklist, supongamos que la capacitación fue 100% virtual, se requiere el checklist a los trabajadores, que sea por una aplicación móvil, por ejemplo, y se adjunta el DNI. Pero después, de nuevo, vienen otros problemas como qué pasa cuando el trabajador no quiere adjuntar su DNI, digamos, está protegiendo sus datos personales. Natalia, te hago una consulta. Sí, Todo el punteo ese que hace referencia de geolocalización, foto del DNI, ¿son sí. todos obligatorios o alguno puede ir en relación del otro? Es decir, bueno, si no tengo una API para validar la identidad, puedo hacer que escaneen el DNI o que me manden foto del DNI o que se saque una selfie con el DNI adelante y yo validar que es el tipo del DNI después en una etapa posterior. Sí, Eh, estas opciones son, no son acumulativas, es como que te dice, bueno, una de estas, otra de estas, o sea, es cualquiera de estas opciones. Pero en el que dice, por ejemplo, identificación y validación de identidad con DNI, huellas digitales, identificación facial, súper complejo validar la identidad. No se termina de entender si nos está diciendo si es solo con el DNI o si tiene que ser DNI más huella o DNI más identificación facial. Ahí no está quedando tan claro. Porque, por ejemplo, el sistema este del RENAPER ya está vinculando factores biométricos con el DNI. Entonces, bueno, ahí surge la duda y hay que ver cómo va a ser la implementación. Porque a su vez es importante destacar que la disposición 2 del 2021 decía que, bueno, lo que se va a buscar es que las ARTs vayan desarrollando algún modelo, plataforma, lo que sea, y la verdad es que hasta la fecha no hemos visto ninguna plataforma ni ningún desarrollo que estén implementando. Entonces, bueno, como les decía al principio, son más dudas que certezas, ¿no? Natalia, hay una consulta. Sí, Usar, por ejemplo, no sé, el número de trámite del DNI, que no es un dato que esté tan a la mano, quizás. Hoy por hoy, para hacer justamente cualquier trámite, no solo te piden el número de DNI, sino el de trámite. Eso no podría contarse como algún dato específico, porque si no lo sube la persona que tiene el DNI, no lo puedes encontrar en internet o en la nómina, por ejemplo. sí, esa sería una opción viable. Otras cosas que estuvimos viendo fue, por ejemplo, que se entregaba a cada uno de los trabajadores un usuario y una contraseña, que era un código alfanumérico, que era como bastante complejo de que me lo tome un compañero e ingrese él, porque muchos estaban diciendo, bueno, no, con las tarjetas de acceso a planta, y la verdad es que, no sé, yo puedo agarrar esa tarjeta, la coloco y ya está, entonces sería de fácil alteración. En cambio, bueno, así un código o el número de trámite del DNI, la verdad es que sí, podría ser. Lo mismo para EPPs, se puede ingresar con el legajo, pasa que bueno, ahí también es fácil que alguna otra persona lo considere. Otras veces lo que se está haciendo es firmar
digamos, se emite el certificado el formulario como siempre, y después a fin de mes en los recibos de sueldo hay una solapa para que puedan firmar, pero bueno, nada, es bastante complejo. Si tienen alguna consulta, interrúmpanme porque Hola, no veo. hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta quería hacerte. En caso de que la persona lo firme de puño y letra y vos tengas el respaldo escaneado, pero no en papel, ¿es válido ese documento para presentar ante una instancia legal o ante los organismos oficiales? ¿Cómo sería? De puño y letra, pero no escaneado, o sea, como siempre, el tradicional. Las capacitaciones se dan de forma presencial, se hace firmar al empleado ahí en el momento. Después escaneas el documento para digitalizarlo, pero no guardás el respaldo en papel. Sí, es una opción. Ahí siempre tengan en cuenta que el plazo legal, como no está determinado, siempre se usa el plazo de 10 años por una cuestión de que está en el Código Civil y Comercial y es lo que se entendería como legalmente requerido, pero sí. O sea, durante 10 años vos tenés que guardar el respaldo en papel y el digital no sirve entonces. No, cualquiera de los dos. O sea, porque justamente estoy con ese inconveniente donde tenemos todo digitalizado, pero no en papel. Si vos tenés el archivo digital durante 10 años, estás cubierto. Sí, estás cubierto porque justamente es el escaneo de un documento, entonces sí, está perfecto. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Ahí siempre tengan en cuenta que, perdón, cierro esto y te dejo hablar. Siempre tengan en cuenta que tanto en uno como otro caso, o sea, en formato papel o en formato digital, lo que disponen las normas es que siempre tiene que estar accesible, si vienen a hacer una inspección, tiene que estar fácilmente, digamos, tiene que estar a mano y a su vez tiene que haber algún mecanismo de seguridad para que, digamos, se prevenga cualquier hackeo o lo que sea. Y bueno, eso a considerar. Sí, perdón, alguien había hablado. Yo, estamos hablando siempre de lo que tiene que ver con lo digital, porque si vos lo haces presencial, la persona firma, ya está. Eso Claro, después de escanear, guardar, no pasa nada, porque ahí alguien hizo una pregunta en el chat, no tenés que adjuntar el DNI. No, o sea, el tradicional es el tradicional. Por eso yo en un momento decía, al final no se sabe si realmente tiene sentido incorporar estas nuevas tecnologías y esta nueva modalidad cuando yo tengo la modalidad de siempre, donde lo hago presencial, lo firmo y me olvidé. Entonces es como que quisieron crear esto como para facilitarnos la vida, entre comillas, pero es como si no se hubiera pisado planta nunca y no hubieran estado en la realidad del día a día. Entonces termina siendo bastante complejo. Pero no, yo lo que no sé, ni les puedo asegurar, es que de acá a 6 meses alguien diga, bueno, a partir de ahora esta modalidad es la única válida. Ahí no sé qué puede llegar a pasar. Por eso también la necesidad de hacer la capacitación y comentarles para que estén atentos y vayan viendo cómo implementarlo, ¿no? Bien. Natalia, una consulta, yendo un poquito para el otro lado. Nosotros ya tenemos algunos servicios contratados de charlas online y capacitaciones de este tipo. Yo tendría que a partir de este momento empezar a pedir esto al que me brinda ese servicio. Claro. ¿O va a haber algún tiempo de transición de decir, bueno, esto a partir de marzo, ya está implementado y a partir de mañana cualquier charla que se dé yo tengo que pedir que venga con esta validación? Bueno, la norma supuestamente está operativa desde el 6 de diciembre. O sea, técnicamente ya está. Entonces, yo lo que siempre digo es, por lo menos el contenido mínimo que determina cada formulario, considerarlo a partir de hoy. Y lo demás, lo que es la parte de la validación de identidad, bueno, acreditar que lo estamos trabajando porque es bastante complejo. Algo que se puede hacer también es mandar la consulta a la ART y conseguir, no sé, alguna confirmación o validación que nos diga, bueno, por el momento esta modalidad y metodología está correcta. Porque, de nuevo, no tenemos certezas. Entonces, buscar cualquier forma de validar la registración, ¿no? Natalia, te hago una consulta, ¿puede ser? Sí. Si vos haces las capacitaciones online, pero después haces suscribir la constancia en original y firmada por el trabajador de las capacitaciones que hiciste, ¿eso sería válido?
y no tendrías que Bueno, hacerla. esa es una metodología que se está haciendo, sí, se está haciendo bastante. Y esto siempre es para presentarlo frente a una inspección de la superintendencia o de algún otro organismo provincial o municipal. En la justicia, ¿a vos sí te parece que el scan es suficiente? Porque como dijiste lo del scan, yo lo de la justicia me quedé pensando si el día de mañana tenés un problema, tenés con un No, a ver, cumplimiento, ¿vos crees que sí. con eso alcanza? Mira, a nivel judicial, la verdad Sí. es que, de nuevo, es hiper incipiente esto, Claro. pero digamos, hay una realidad que es que a partir del 2021 la metodología digital se vio como una alternativa. No nos dieron ningún lineamiento, fue bastante como amplio, a partir de ahora se puede, y nació también de la necesidad. Entonces yo creo que a partir de 2020, con que muestres, no sé, un print de pantalla de un Zoom, y yo creo que en principio te lo van a tomar con un listado, con cualquier otro medio probatorio que exista, ¿no? Pero la parte de los escaneos, sí, porque, digamos, se entiende que uno no puede tener guardado archivos históricos de todos los trabajadores de tantos años. O sea, es una opción para justamente, digamos, agilizar. Ahora, si tienen el escaneo y el papel, mejor. Pero siendo que el escaneo es justamente una copia de algo que existe y que tiene un formato físico, no habría ningún inconveniente. Ok, perfecto. Natalia, una consulta. En el caso de las empresas como las que yo trabajo, tenemos un campus virtual, en donde la persona hace a través de ese campus la capacitación y se le da un certificado. Ese caso no tenés ni una firma, no podés tener tampoco un scan de nada porque no es un Zoom como este. ¿Cómo se ingresa al campus? ¿Tiene usuario y contraseña? Sí, es la única manera, sí, con usuario y contraseña. Y después ustedes pueden, por ejemplo, descargar las constancias de participación o quién participó a qué capacitación. ¿Eso tienen formato? Claro, eso el campus directamente te emite un certificado de participación. Pues Claro, tiene pero que digo, aprobar un examen, o sea, está bueno en el aspecto de que hace la capacitación, después por último te da un examen y si el examen lo das bien, te valida el curso. bien, pero después digo, desde la parte de higiene y seguridad o recursos humanos, ¿pueden tener, por ejemplo, un listado de quién hizo qué Sí. capacitación? Sí. Bien, entonces sí, estaría bien. Ah, sí, bueno. Sí. Ok, o sea, con ese listado, sí, porque todo cierra porque es un enlatado, digamos que es único. Sumo la consulta de Edgardo porque estoy en la misma situación que él. El tema es que, bueno, en la plataforma en nuestro caso también te permite emitir un comprobante de que vos asististe a esa capacitación, pero en ningún lado hay una cuestión de firma del empleado ante una inspección de los ministerios de trabajo. ¿Vos cómo certificás que eso que te emite internamente tu propio sistema es real? Porque justamente se ingresó con usuario y contraseña. Eso es lo importante. Está bien, pero el empleador tiene acceso a los usuarios y contraseña de todos. Cada persona ingresa con un usuario y una contraseña, y eso te valida la identidad, digamos, a nivel empresa. Sí, muchas En el veces. caso nuestro, el usuario, en el caso nuestro, por supuesto, todos lo saben, pero la contraseña no. Claro, eso es importante. Sí, con eso se valida, porque es como, no sé, yo ingreso con mi contraseña, listo, se demuestra, entre comillas, que soy yo. Ahora, importante tema, seguridad de la plataforma, insisto con estos principios que están de fondo, seguridad de la plataforma y justamente la disponibilidad, o sea, asegurarnos de que nos queden los registros, ir descargando los registros, así sea mensualmente, para tener como backup, y que en caso de que la plataforma sea hackeada o deje de existir en un mes, bueno, podemos descargar todo y lo tenemos todo al día. Hay opciones de sistemas
que ingresás por primera vez con la contraseña que te dio la empresa y sí o sí te lo hacen cambiar por una contraseña propia. Claro. Eso es una opción. Sí, sí, totalmente. Buenos O lo mismo días. que les decía, alguna empresa que entregue en forma de declaración jurada alguna contraseña alfanumérica que sea única para cada trabajador y que quede ya en manos del trabajador, que lo firme. Algo que estuvo bueno es que vi en algunas empresas que entregaban este código alfanumérico y les hacían firmar, algo como decir, bueno, tus datos, o sea, esta contraseña se va a usar específicamente para esto, esto y esto, vas a poder acceder a esto y firmás acreditando que sos vos. Entonces, bueno, fue una forma más que vi de que se aseguran que la persona que lo recibe acata lo que está firmando y queda de acuerdo en que, digamos, se va a utilizar esta metodología, ¿no? Perdón, Natalia, una consulta. Sí. En el caso de lo que estás diciendo recién, el tema de la firma, que Sí. como último paso varían con la firma del empleado. Digo, ¿no hay que certificar también esa firma digital? ¿Es necesario o no? Sí, porque fíjate, la firma, cuando se da el caso de solo firma, firma a través de enlace de doble llave o token. Entonces, no es solamente firmo y ya, es una firma que esté previamente validada de alguna forma. Por eso estamos viendo esto de, por ahí con una contraseña ya está bien, habría que ver si al usuario de cada uno se le suba algún ítem más, como ser que adjunto en el DNI, pero ahí de nuevo empieza el tema de manejo de datos personales de cada trabajador. Ok, gracias. Natalia. Buenos días, Natalia. Sí. Sí. ¿Me escuchás? Martín, molesta, ¿puedo conversar? Sí, sí. Bueno, al igual que Edgardo y capaz que muchos nosotros acá también tenemos una plataforma Campus nosotros en la empresa, se ingresa Sí. con usuario y contraseña, quedan registrados todos los temas que se brindaron, todos los temas que tenemos cargados y todos los temas que participaron los empleados en ese curso con una evaluación final. Sí. Tema de auditoría. ¿Voy a tener que tener los registros impresos o la persona auditora va a tener la paciencia de que yo ingrese a la plataforma y visualizar esa documentación en la pantalla? ¿Tenemos conocimiento de eso? Sí, a ver, seguramente como auditora también te diría, yo lo que te pediría es, entramos, vemos algunos ejemplos y después también pedirte como el backup que tienen internamente. Entonces decir, bueno, ¿los descargan? ¿Con qué frecuencia? Después tienen alguna planilla que tenga, por ejemplo, el listado de todos los trabajadores y para cada uno pongan capacitaciones a todas las que asistió, sí, no, sí, no. Es como eso, es no solamente la instancia de, bueno, entro y lo registro, sino también todo lo que viene después. Es como las capacitaciones de siempre, o sea, no alcanza solo con la capacitación, sino también con llevar un registro interno que dé la trazabilidad para todos. O sea, lo importante que siempre te van a pedir en una instancia judicial, por ejemplo, es, bueno, decime en qué capacitaciones participó esta persona a lo largo de su carrera, a lo largo de su estadía en la empresa o en los últimos tantos años. Por supuesto, pero bueno, pero ese chequeo se podría hacer, no tengo que tener la obligación de imprimir todos esos formularios, sino que pueden estar digitalizados en esta plataforma. No, porque justamente imprimirlos es volver al problema original, que es tener una gran cantidad de papel. Entonces, no, retrasa. Gracias. Natalia, ¿me escuchás? Sí. Sí, Víctor te habla. Natalia, estas disposiciones de la SRT, ¿tienen alguna limitante de decir, bueno, hasta 50 operarios, hasta 100 operarios, o desde uno es todo esto así? No, Porque es desde una uno, barbaridad. no aclara. No aclara. La verdad es que no aclara. Y la otra preguntita es, como decís vos, acá se dice a tal fin podrán prever la integración mediante podemos seguir como hacemos nosotros, manuales, y después las digitalizamos, pero no las tenés que subir a una plataforma de la SRT o de la RT esto, ¿no? No, esto es importante. Esto es solo para aquellos que la capacitación o la entrega de PP la quieran hacer 100% digital. Si yo las quiero hacer como siempre, esto de hago la capacitación, completo el formulario, fin, se puede hacer completamente, o sea, no pasa absolutamente nada y puedo seguir teniéndoles el formato papel archivado. Esto Perfecto, te dice perfecto. ¿querés hacerlo digital? Ok, esta es la forma. Ok.
de 10. Bárbaro. Natalia, una consulta respecto a este tema. Nosotros no estamos en la parte de digitalización todavía, lo teníamos en vista acá en el grupo, pero todavía estamos con la metodología tradicional. Se nos fue un mal lío, tal vez por una cuestión organizativa, pero bueno, siempre pensando en esto del archivo y de los papeles y del volumen. Nosotros hacemos, por ejemplo, una capacitación de ruido y firman esa capacitación todos los operarios que tuvieron. Entonces tenemos la dificultad de que en una planilla tenemos 20 asistentes, por ejemplo, pero si vos hoy, mañana venís y me preguntás, decime la pregunta que vos hiciste recién, demostrame las capacitaciones que tuvo este trabajador a lo largo de su carrera, estamos viendo con la gente de higiene y seguridad cómo tratar de organizarlo, y digo, en eso creo que la parte digital apuntaría a solucionar este tema, que yo busque Ángel Loza y que salga un listado de todo lo que yo hice en mi carrera. Hoy a mí se me necesitaría muchísimo, digamos, tendría que decirle al auditor, mira, te lo preparo y te lo mando, porque me tengo que poner a buscar todos los archivos. Claro, eso en general es algo que bastantes veces falta. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy manual y muy de cada día. Entonces, generalmente se asigna un recurso al área de higiene y seguridad o de recursos humanos para que cada capacitación que se dicte tenga que pasarla a mano en algún archivo Excel, por ejemplo. Entonces, es bastante fácil que haya algún error humano. Entonces, sí, es como decís, está bueno la digitalización en este sentido. Pero bueno, si trae beneficios, también trae otras complicaciones. Natalia, buen día, ¿me escuchás? Sí. Roxana te habla. Como para pasar en limpio entonces, o sea, esta disposición es una alternativa para lo digital, no es una obligación. Esta disposición lo que dice es, en caso de que quieras entregar constancias digitales, tanto de capacitaciones como de EPP, estos son los lineamientos, las guías. Esto se llama justamente estándares de uso de herramientas digitales. Bien, o sea que uno, por ejemplo, nosotros también tenemos, aún seguimos con lo tradicional por el tema de dotación de gente, pero a su vez esos registros físicos se llevan todo en una planilla Excel. Sí. Que también termina siendo digitalizado y vos buscás, no sé, por legajo, que es algo que tiene organizativo la empresa, y automáticamente te sale todas las capacitaciones que ha recibido esa persona. Sí. Pero la realidad también es que lo digital es mucho, por ahí te agiliza mucho este tema de no tener tantos archivos, tantos papeleos, porque como decían por ahí también en una planilla ya tenés 20 participantes, ¿no? Claro. Eso por un lado, pero o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto de que es una alternativa, no es algo que va a venir, suponete, la ART o la superintendencia y no van a decir, no sé, presentanos el registro digital de toda la dotación de personal. No, esto es, a día de hoy, yo no sé de acá a 6 meses, como les decía al principio, si se va a volver obligatorio, pero a día de hoy uno puede elegir adentro de su empresa si quiere hacerlo con la metodología tradicional o digital, aplicando estos estándares. Pero sí, o aplicar las dos. Claro, también. No, esa era la gran duda que tenía, porque también la otra instancia es esto, ante un caso legal, generalmente vienen y te piden el físico. Hasta el año pasado no ha pasado eso de que te piden fotocopia o bien escaneo de lo físico. Claro, sí, acá lo que te van a pedir siempre es el registro. O sea, registro. Entonces, bueno, vos lo podés tener digital con esto. O sea, así sea digital, el contenido va a ser el mismo. Lo que cambia es si se hace en planilla o si se hace por estas metodologías. Pero siempre te lo van a solicitar. Lo otro que diga de la trazabilidad de la historia del empleado de la empresa es más profundo y más de gestión, como para decir, bueno, acredítame, porque si no tenés que estar viendo todas las capacitaciones que en la vida hizo la persona. Bueno, bárbaro, entonces tenía esa gran duda de si era alternativo o bueno, era una obligación. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna consulta más? Si no, seguimos un poco a las máquinas expendedoras. Creo que las preguntas del chat
están respondidas, algunas ya las hicieron. Solo me queda esta. ¿La aplicación Forms es viable? Donde a través del link el empleado completa su registro de capacitación, completando nombre, apellido, DNI, legajo. Creo que la respondiste. Sí, o sea, es otra de las metodologías. Lo importante, como decíamos, es que ingrese con un usuario una contraseña que no sea, digamos, fácilmente alterable, y después asegurarse de que lo puedan almacenar y lo puedan exhibir en caso de necesidad. Pero sí. Bien. Bien. Bueno, temas máquinas expendedoras de EPP, porque en general, como decíamos y como venimos viendo, esto de la digitalización se tomó mucho más para lo que son capacitaciones que para lo que es entrega de EPP. Para lo que es entrega de EPP, como tal, no hemos visto muchos casos de entregas digitales, la verdad es que no es algo habitual, pero sí lo hemos visto desde el lado de las máquinas expendedoras. Entonces, la verdad que está bueno, pero también tiene algunos detalles y puntos como para que conversemos. Entonces, en primer lugar, no sé, hay muchas empresas que prohíben o limitan el uso de celulares en planta. Entonces ahí la sugerencia para eso es siempre tener la máquina expendedora al lado del área de higiene y seguridad o al ingreso fuera de zona productiva. Eso como primera instancia. Segundo, que justamente al momento del retiro del EPP, que yo pueda tener alguna trazabilidad de quién lo está retirando. Muchas veces lo que se hace es también, se asigna un código o hay identificación por medio de huella digital y la persona ya está disponible para retirar los EPPs que previamente se le asignaron en la aplicación de la máquina expendedora, digamos, ¿no? Eso es fundamental, siempre tenerlo actualizado, porque me ha pasado ver casos de empresas que migraron 100% a máquinas expendedoras y de repente en el momento de una auditoría le digo, bueno, no sé, mostrame los EPPs asociados a esta persona en particular y no estaban cargados. Entonces, se puede hacer, se puede migrar, hay que tener mucho cuidado respecto de eso, porque en una inspección externa o en un caso judicial, ahí es un problema. Después, que el contenido, o sea, hay muchas empresas a cargo de lo que son las máquinas expendedoras que ya tienen y consideran los ítems del formulario bajo resolución 299. Eso también es re importante, o sea, mantener el formato. Después lo que es tema firma, se entiende suplido por esto de que se ingresó con una huella, por ejemplo, que es lo que preveía la disposición, la 3 del 2022, o con algún código que sea único para la persona. También lo que se hace en algunos casos es que, como les decía, a fin de mes se les solicita la firma junto con lo que es la entrega digital del recibo de sueldo. Esa es otra alternativa. Y se acuerdan que antes habíamos visto que te pedía como contenido mínimo que el trabajador pueda no firmar o firmar con alguna queja o reclamo. Algunas máquinas expendedoras incluyen un código QR donde vos lo podés escanear y te da la posibilidad de hacer algún comentario, y otras veces se puede subsanar con justamente estando al lado de las oficinas de higiene y seguridad. De esta forma, no sé, retiro un casco que está roto, entonces puedo ir a la oficina de higiene y seguridad y me dan, por ejemplo, un voucher. Este voucher, no sé, el trabajador muestra, se firma en un papel que, o sea, que estaba roto o que estaba fallado, y con ese voucher puede volver a escanear y retirar. Alternativas, ¿no? No es la única forma ni modalidad. Pero bueno, así como requisitos a grandes rasgos a considerar en caso de querer migrar a máquina expendedora, asegurarse que esté la opción esta de no firmar o firmar con observaciones, que se pueda demostrar la trazabilidad y que el formulario que se emita esté completo en todos sus campos y que tenga el formato de la 299, como puntos macro, ¿no? No sé si hay alguna consulta en particular respecto de máquinas expendedoras. Esto es bastante nuevo, digamos, y ya vimos varias empresas que lo están empezando a considerar, por eso es que nos pareció importante mencionarlo. Sí, ¿qué tal? Natalia, Sí. yo tengo una consulta. Sí. Frente a algún tema legal por alguna lesión, ¿cómo se puede responder, ¿no? En caso de estar utilizando estas máquinas expendedoras?
Y la idea es justamente la misma, o sea, la máquina te terminaría emitiendo el formulario 299, lo que se hace es, se descarga y ya te queda como registro interno, y con eso vos podés mostrar que con fecha tal se entregaron todos estos EPPs. Bien, bien, gracias. Natalia, yo te quería consultar si en base a su experiencia de haber estado en contacto con este tipo de máquinas, si hay alguna o algún software que ustedes digan, bueno, sabes que en nuestra experiencia este es mejor que este, o por lo menos este pasó mejor la auditoría. No, la verdad es que ninguno pasó al 100% la auditoría porque siempre faltó o algún tema de forma o algún tema de esto que decía recién. Estaba todo perfecto, pero de la empresa no habían asignado los EPPs asociados a cada trabajador. Entonces, depende mucho el caso, no puedo recomendar ningún software en particular, y lo importante es siempre hablar con la empresa que presta este servicio para decir, bueno, como de base necesito todo esto porque si no voy a incurrir en responsabilidad legal. Entonces, nada, hacerse bien el check de qué es lo que necesitan siempre, porque después es lo que te hace el servicio. Bien, y la otra consulta que te quería hacer, que me genera un poco de dudas, si se quiere, es, hoy por hoy con la entrega que uno hace personalmente, quizás, por ejemplo, en mi empresa se da de que está a cargo de los supervisores la entrega de EPPs por un tema de que ellos están en la línea, ¿bien? ¿Cómo esto hace que la responsabilidad, si se quiere, sea compartida? Porque es un control, bueno, la persona tiene que preocuparse como de pedir el elemento de protección personal y sin embargo el supervisor tiene que entregárselo. Y es como esta cosa doble de responsabilidad compartida que también los pone como una exigencia. Más allá del control que después pueden hacer los supervisores sobre las personas, que es lógico, ¿cómo subsanas esto de que no está esta responsabilidad compartida, sino que solo es de parte del operario, es incentivo propio, ¿no? De ir y decir, bueno, voy, expendo lo que necesito, me lo pongo y trabajo. Sí, bueno, hay distintas alternativas. Primero, siempre mantener esto de entregar al supervisor el EPP que se va a cambiar, como para asegurarse de que realmente está roto y no está en condiciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que se puede hacer, que vi bastante, es designar, bueno, para tal trabajador, la frecuencia de entrega de guantes de nitrilo va a ser de tal en base a sus tareas. Entonces, bueno, ya ahí le puede salir como un reminder o, no sé, son distintas formas. También lo que se puede hacer es, algo que vi es esto de la emisión de vouchers, que va a higiene y seguridad, dice, che, mira, tengo que cambiar el casco porque está así, 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 lo ven, listo, le hacen el voucher y ese voucher lo puedes escanear en la máquina. Hay distintas formas, no hay una fórmula única. Obviamente esto es, como les decía, es re incipiente, entonces todavía hay 1000 aristas que todavía no vimos bien. Pero bueno, son algunas ideas. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Natalia, una consulta. Sí. Esto que vos comentabas sobre las observaciones que podría hacer el operador cuando retira el EPP, ¿es algo deseable o es obligatorio, digamos, que esté la opción? Es obligatorio. Ahí te muestro. Está en la 2 del 2021, que es la que se emitió en pandemia, y lo que dice esto es permitir que el trabajador no firme si no recibe alguno de los ítems o que firme con observaciones en caso de recepción insuficiente o deficiente. Pero está, digamos, regulado. Entonces, como no se derogó, como yo les decía, la 2 del 2021 no se derogó, simplemente se complementó con las disposiciones 2 y 3. Entonces, bueno, hay que considerar todo. Claro, el tema de hacerlo digital o de una expendedora, te queda ahí un tema para ver cómo hace el operador cuando recibe de la máquina algo que no esté acorde a lo que necesita. Sí, sí, es un tema. Bueno, por eso lo que muchas decía, gracias. muchas veces se pone al lado de la oficina de higiene y seguridad para que en el momento puedan ir, y en otras veces la misma máquina expendedora permite el escaneo del código QR para poder completarlo. Pero de nuevo, también puede pasar que justo no haya nadie en la oficina de higiene y seguridad y ahí qué pasa, o si no hay internet, o si, no sé, falla el código QR. De nuevo, es bastante complejo. Claro, Natalia, perfecto. Bueno, muchas gracias. Consulta un poquito asociado a esto.
Sí. Cuando hablamos de formularios según resolución 299, es si yo pido después a la máquina expendedora, ¿no? Digamos, un historial de todo lo que pidió el empleado X. O sea, en ese momento me tiene que tirar un informe y tiene que respetar este formato. O sea, no es que la persona va a firmar todos los días esto, como lo haría si lo hiciera en vivo, sino que yo me tengo que asegurar que cuando yo pido un resumen, salga con este formato respetando todos estos campos. Sí. Esa sería más o menos la idea. Exactamente. Algo que siempre sugerimos, como diciendo, pensando lo peor, que la página se caiga, que las hackeen, lo que sea, ir descargándolo periódicamente, como decirles una vez al mes, para, bueno, ya tenerlo. En caso de que, no sé, falle la página justo en el momento en que se lo querés mostrar a, no sé, a la RT. Entonces, bueno, para evitar eso, digamos, ya uno descarga. Recién ahí vi la pregunta en el chat, no es con firma del trabajador, justamente porque, en caso de máquina en caso de máquina expendedora, ahí no queda una firma, solo se ingresa con un usuario y una clave, o con algún, no sé, con huella digital. Entonces, ahí no va con la firma, va con los datos biométricos o lo que sea. Pero bueno, la firma se suple con esa constancia de entrega. Otra cosa que se puede hacer es registrar para cada trabajador su firma digital, que quede registrada en la página con el DNI, por ejemplo, los trabajadores, que se adjunte, y ahí también lo tenés. Pero bueno, sí, como tal, no hace falta que cada entrega uno lo esté descargando. Generalmente una vez al mes, 2 meses, sugerimos descargarlo para tenerlo y que en caso de cualquier problema que haya, ya estemos con todo ok. Sí, Natalia, te hago una consulta. Un poco yendo a la línea de los colegas. Nosotros tenemos, en particular, mi experiencia, es una empresa de más de 1.200 trabajadores, donde tenemos directamente la entrega de elementos de protección personal con el departamento de insumos. Nosotros manejamos un sistema de voucher donde le entregamos ese voucher al trabajador y lo retiran insumos, donde la persona que lo entrega verifica que está para cambiar o no. Estamos en línea de ir digitalizando muchos de los procesos en cuanto al sistema de gestión de seguridad y higiene, y este era un punto en el cual nos había quedado pendiente, ya que la RT que trabaja con nosotros no nos había certificado de que era válido tener la planilla 299 en formato digital con la firma digital del operario. ¿Eso está en vigencia? ¿Se podrá realizar en caso de que tenga alguna auditoría? Sí, o sea, la firma digital está ok, hay que ver si es solo que yo firmé y dijeron, bueno, ok, esta es la firma de Natalia, o si, no sé, está la firma con un token, o si, no sé, además de la firma digital, se adjunta el DNI de la persona. Entonces siempre buscar, no sé, ser más papistas que el Papa, porque no sabemos con qué nos pueden venir. Entonces, lo que está en la norma es esto, pero esto es como lo macro. Ahora, al momento de que venga la SRT, por ejemplo, hay una inspección, no se puede asegurar a hoy cómo es la modalidad correcta, porque, como les digo, surgió todo esto el 5 de diciembre, 6 de diciembre, estábamos en pleno mundial, fin de año, y realmente nadie se sentó a ver bien esto, yo creo que ni siquiera la SRT. Entonces, bueno, hay que ver qué nos depara en los próximos meses, ¿no? Claro, sí, perfecto. Es lo que nos pasaba a nosotros, porque muchas veces los organismos provinciales o nacionales no van de la mano con la digitalización tampoco. Entonces estamos en un gris que no sabemos para dónde encarar, ¿no? Gracias, No, y Natalia. además que es algo importante, cada inspector es un mundo, entonces tampoco podemos saber qué nos va a pedir la persona y cuál va a ser el criterio, porque muchas veces uno toma un criterio más abierto y quien viene a inspeccionar es bastante cerrado y rígido y quiere las formas de siempre y no sé, ahí es más caso por caso. Perfecto, gracias. No, de nada. Una consulta. Sí. En función de la necesidad que tenga cada empresa, ¿se puede modificar en el software de la aplicación de la máquina la frecuencia con la que se entregan determinados elementos de protección personal? Porque, por ejemplo, si trabajamos con protectores auditivos endourales, va a ser otra la frecuencia de entrega que si trabajamos con protectores auditivos de copa.
Sí, de hecho, en la experiencia que tengo de empresas trabajando con estas empresas que proveen este servicio, muchas veces pasa que les dicen, che, mira, necesito que me incorpores esto y lo hacen. De hecho, al principio, por ejemplo, ni siquiera contemplaban el formato de la resolución 299. Eso se fue implementando después y digamos, a partir de pedidos de las empresas. Entonces sí, porque además pensemos que lo que le interesa a esta gente es seguir vendiendo el producto, entonces quieren hacerlo lo mejor posible. Ok, perfecto, gracias. No, de nada. Natalia, te hago una pregunta. Varias veces hablamos de firma digital. Viste que la firma digital tiene una aprobación específica al Ministerio del Interior, que es bastante compleja. O sea, lo que veo que la disposición se refiere a ese tipo de firma, no a cualquier otra firma, como puede ser una electrónica, como documentos electrónicos del PDF. O sea, es específicamente la de token, la que entrega el Ministerio del Interior y ninguna otra, ni por mail, ni por firma de no me acuerdo, DocuSX, o sea, ninguna otra firma electrónica que solimos usar en los contratos. A ver, acá no determina específicamente que esta firma por metodología token sea la específica del Ministerio del Interior, te dice token. Entonces, mientras se pueda demostrar que tiene un sistema de enlace de doble llave, que es como alguna verificación adicional, entiendo que estaría bien. Porque además, digamos, si fuera otra te lo diría. Obviamente que acá lo que está haciendo la disposición, la 2 y la 3, es direccionarnos a esta de acá, que es la del sistema de identidad digital estatal del REPER. Pero, digo, no es una obligación. Al momento de hoy lo están sugiriendo solamente. Gracias. De nada. Natalia, tengo una consulta, ¿qué tal? Porque hasta ahora creí que estaba bien y ahora me entró la duda. Nosotros tenemos un sistema dentro de planta donde cada persona que se capacita, sea virtual, presencial, no importa, después ese registro, o sea, la persona se mete con su usuario y contraseña y nada, es como si firmara. Pero después, aparte, tenemos una carpeta donde está asociada ese número de usuario, ese nombre de usuario, con la firma en puño y letra, como para que nosotros podamos decir, esta persona firma de esta manera. Entonces, si nosotros tenemos algunos registros, ¿cómo se llama?, a mano o tenemos digital, o sea, siempre tenemos esa trazabilidad de decir, esta persona con este usuario tiene esta firma. Eso Sí. estaría ok. Sí, porque no es solamente la firma, ahí habría una doble llave que es, bueno, está la firma esta, pero a su vez está el usuario y contraseña. Bien. Gracias. Perdón, quizás fue media repetitiva. Pero No, está perfecto. ya hay La idea tantos casos que... Sí, es que estamos todos en la misma, o sea, la idea es justamente aclarar dudas y ver un poco en qué están los demás para, no sé, retroalimentarnos. Buenísimo. Bien. Bueno, ahora si les parece, había preparado una cosa interactiva para ver un poco, bueno, esto es de Mentimeter y acá hay un código. No sé si quieren ingresar y vamos viendo. La idea es un poco hacer como una conclusión de cómo describiríamos este nuevo sistema en 3 palabras para ver qué es lo que va saliendo y después comentar, ¿cuál era la siguiente pregunta? La principal barrera para implementarlo. Así como para concluir, obviamente después la idea es seguir conversándolo, pero está bueno. Para ingresar es menti.com y hay un código de referencia. Yo si quieren copio en el chat. Un segundito. El código. Ahí va el código. Sí, la verdad que sí.
Totalmente, es poco amigable, poco claro, no nos han dado directrices concretas que puedan hacer como, bueno, vamos de esta forma y esta forma, ¿no? Como todas las resoluciones que saca la SRT últimamente. Totalmente, totalmente. Y encima esto, ¿no? Que lo publican de un día para otro y no tenemos nada. ¿Cómo nos ayornamos? ¿Qué hacemos con lo que fuimos haciendo hasta ahora? Después lo mismo, ¿cuáles son las metodologías por cuáles la vamos a implementar? ¿Son todas? ¿Son algunas? ¿Son acumulativas? Creo que va de la mano un poco también con esto de que creo nos pasa a todos los que estamos en el área de seguridad y higiene, que hay veces que parece que estas cosas las hace alguien que nunca pisó una planta. Totalmente. Eh, Totalmente. Porque encima yo estoy segura de que dijeron, bueno, esto va a ser, con esto los matamos, van a estar re contentos, van a tener todo digitalizado y a mano, y no. Bueno, ahí también veo burocrático, totalmente. Y a ver acá. Se me fue. Perdón, ¿eh? Ahí vuelvo a presentar.